Majestades, autoridades, antes de nada, no puedo dejar de mencionar al gran poeta chileno don Gonzalo Rojas, Premio Cervantes 2003, que nos acaba de dejar. Hago extensiva también este recuerdo para todos los premios Cervantes que se nos han ido. Sospecho que no soy la primera en decir que nunca, durante la larga travesía de mi vida, salpicada por cierto de abundantes tempestades, imaginé que llegara a conocer un día como este. Y junto a la inmensa alegría que me invade, debo confesarles que preferiría escribir 3 novelas seguidas y 25 cuentos sin respiro a tener que pronunciar un discurso, por modesto que éste sea. Y no es que menosprecie los discursos, solo los temo. Mi incapacidad para ellos quedará manifiesta enseguida y, por tanto, me permito apelar a su benevolencia. Pero antes deseo hacerles partícipes de mi agradecimiento. Este premio lo considero como el reconocimiento, ya que no un mérito, al menos a la voluntad y amor que me ha llevado a entregar toda mi vida a esta dedicación. Así que esta anciana, que no sabe escribir discursos, solo desea hacerles partícipes de su emoción, de su alegría y de su felicidad. ¿Por qué tenemos tanto miedo a esta palabra? A todos cuantos han hecho posible este sueño, sueño que me acompaña desde la infancia, desde aquel día en que oí por primera vez la mágica frase «Érase una vez», y conmovió toda mi pequeña vida. Érase una vez un hombre bueno, solitario, triste y soñador. Creía en el honor y la valentía e inventaba la vida. San Juan dijo, el que no ama está muerto. Y yo me atrevo a decir, el que no inventa no vive. Y llegó a mi memoria algo que me contó hace años Isabel Blancafort, hija del compositor catalán Jordi Blancafort. Una de ellas, cuando eran niñas, le confesó a su hermanita, la música de papá, no te la creas, se la inventa. Con alivio he comprobado que toda la música del mundo, la audible y la interna, esa que llevamos dentro como un secreto, nos la inventamos. Igual que aquel soñador convertía en gigantes las aspas de un molino, igual que convertía en la delicada Dulcinea a una cerril aldonza. Invento sensibilidad, inteligencia y acaso bondad, el don más raro de este mundo, en una criatura carente de todos estos atributos. ¿Y quién no ha convertido alguna vez a un aldonzo o una aldonza de mucho cuidado en Dulcinea o Dulcineo? El tiempo en que yo inventaba era un tiempo muy niño y muy frágil, en el que yo me sentía distinta. Era tartamuda, más por miedo que por un defecto físico. La prueba de ello es que esa tartamudez desapareció durante los bombardeos. O así lo creo. Pero el caso es que, salvo excepciones, las niñas de aquel tiempo, mujeres recortadas, poco o nada tenían que ver conmigo. Y traigo esto a cuenta para explicar, y quizá explicarme de algún modo, mi extrañeza, mi entrega total, absoluta, a esto que luego supe se llamaba literatura, y que ha sido y es el faro salvador de muchas de mis tormentas. Sí, este galardón que tanta felicidad y optimismo me causa, y no olvidemos que el optimismo y los planes de futuro a los 85 años son cuestiones a meditar y poner en tela de juicio, puede ser el colofón a la entrega de toda una vida, que en mis tiempos mozos consideré en su mayor parte una vida de papel. Y recuerdo, solo tenía un amigo, mi muñeco Gorogó, que naturalmente más tarde incorporé a una de las novelas con las que me siento más identificada, Primera Memoria. Aunque no haya escrito nunca una novela autobiográfica, estoy en sus páginas. Todo eran inventos, hasta que supe que en la literatura, en grande, como en la vida, se entra con dolor y lágrimas. Gorogó lo sabía, lo sabe, y no me ha abandonado desde el día en que mi padre, teniendo yo 5 años, me lo trajo de Londres, donde le llaman algo así como galgo. Mi padre sabía que a mí no me gustaban las muñecas ni los juegos de las niñas de aquel tiempo. Mujeres recortadas, imitar a mamá, a las amigas de mamá, era todos sus proyectos. Gorogó, como entonces,
sigue conmigo. Ahora mismo lo llevo en todos mis viajes y le sigo contando lo que no puedo contar a nadie. Hoy me espera también en el hotel. Y sigo haciéndole partícipe, por ejemplo, del miedo que siento por tener que pronunciar estas palabras y sobre todo ante quienes debo hacerlo. Gorgó, estás aquí, mi mejor invento. Estás a mi lado, viejo amigo. En este día inolvidable, con tu ojo derecho ya nublado, como el mío, aunque ya no luzcas aquellos cabellos negros hirsutos de limpia chimeneas dickensiano, aunque falten los botones de tu frac azul. ¿Cómo nos parecemos, Gorgó? ¿Te acuerdas de aquel día que hoy me devuelves con toda la añoranza y el encanto, desencanto, que compone una vida tan larga? Y recuerdas la timidez, el asombro y la audacia de mis casi 20 años, cuando por primera vez me asomé al mundo editorial del que lo ignoraba todo. La osadía que impulsa a los adolescentes y a los ignorantes y a los fabricantes de inventos y de sueños, ¿acaso no son a veces una misma cosa? Todo esto me empujó a llevar mi primera novela, escrito años antes, a los 17, a probar fortuna en una de las más prestigiosas editoriales. Pero mi mayor osadía era no solo llevar una novela casi adolescente a una importante editorial, sino que encima la llevaba escrita a mano, en un cuaderno escolar, cuadriculado, con las tapas de hule negro. Si alguien de mi edad me está escuchando, sabrá de qué tipo de libretas hablo. Eran las libretas de la posguerra. Yo iba a destino, la editorial, cada día con mi libretita bajo el brazo, 19 años y calcetines, que entonces estaban de moda a esa edad, y mi aspecto aún más aniñado de lo normal. Un empleado que se había fijado en mí debía de resultar patética. Se conmovió con mis pretensiones y mi libreta y me consiguió una entrevista con el director. Se trataba del novelista Ignacio Agustí, que acababa de tener un enorme éxito con su novela Marilona Rebull. Cuando vio mi cuadernito lleno de letras e inventos, tuvo la delicadeza de no manifestar ni burla ni extrañeza. Debo agradecérselo, era un verdadero señor. Con infinita paciencia me explicó que debía pasarlo a máquina y que ellos lo leerían y que ya me dirían algo. Aún hoy me sonrojo recordándolo. Era la criatura más ignorante y despistada de todo el mundo. Nadie de mi entorno, ni familiares, ni amistades, conocidos o saludados, como diría Josep Pla, habría tenido nada que ver con el mundo editorial. Eran lectores, eso sí, pero de la confección de un libro lo ignoraban todo. Afortunadamente, la lectura de los libros no escasearon en mi casa ni en mi familia, cosa que he de agradecerles porque no era muy frecuente en la España de entonces. Pocos días después tuve la enorme alegría, y por qué no decirlo, el vago temor, de que la editorial Destino me contratase el libro. Eso sí, con la sorpresa de mi estupefacto padre, a quien yo no había anticipado nada de aquellos afanes, y que fue requerido para dar validez a mi contrato con su firma, pues yo era menor de edad. Animada por el éxito de aquellos primeros pasos y enterada de la existencia del premio Nadal, que había ganado otra mujer joven, Carmen Laforet, aunque ella algo mayor que yo, envié mi segunda novela escrita a los 19, con la esperanza de obtenerla yo también. No fue así, pero tengo aún la satisfacción y acaso el orgullo de constatar que quedó en tercer lugar cuando se llevó el premio el gran Miguel Delibes. La novela citada, llamada Lo Sabel y escrita, que no publicada, a los 19 años, suplantó en el contrato a Pequeño Teatro, que 11 años más tarde obtuvo el premio Planeta. Y ese fue mi verdadero bautizo de entrada en el mundo editorial. Empecé a conocer a escritores de todo tipo, gentes de invenciones, puesto que me aparté totalmente del que había sido hasta aquel momento mi entorno natural. Conocí y viví un clima distinto, muy distinto del que había sido el mío habitual hasta aquel momento y que paradójicamente resultaba mucho más afín a mi naturaleza. Y continué inventando invenciones. Y viene a mi memoria un día en que también inventé el arzadú. Brotaba esporádica, espontáneamente, cuando buscaba el nombre de una flor. Si existía, vivía solo en la memoria de su delicadeza, su color, su perfume, aunque no constara en ningún libro ni catálogo de botánica. Y así llegó un día en que estudiosos y minuciosos profesores y escolares norteamericanos se interesaron por el arzadú y me brearon a preguntas. No lo encontraban por ninguna parte. Y yo, cobarde,
me presté a seguir inventando el Arzadú. Tuve que continuar inventándolo durante años. Incluso me vi obligado a dibujarlo en pizarras y variaba su color, del blanco al rojo, según me parecía pertinente. Desde aquí les pido perdón a aquellas gentes de buena voluntad. Tómenlo como lo que era, una invención más. La había introducido no solo en alguno de mis cuentos, sino también en alguna novela. Y al fin yo me lo creía, y me lo creo. El Arzadú brota cada primavera o cada otoño en las vastas y ahora ya remotas colinas de los sueños que convierten aldonzas en dulcineas y quién sabe cuántas flores más, tantas como soñadores o poetas existan. Y cuando por fin vi publicado por vez mi primer libro, Lo Sabel, dormí toda la noche con el ejemplar debajo de la almohada. Y el gran honor con el que hoy se me ha distinguido reúne para mí tanto una trayectoria literaria como vital. No puedo separar la una de la otra. Desde que tengo uso de razón he leído, he escrito, he escuchado. Desde aquel primer cuento inventado a los 5 años hasta este último libro que los recoge casi todos, compruebo con satisfacción que por fin el cuento ha ingresado entre los géneros respetados de nuestra literatura. Aun cuando contemos entre sus cultivadores desde el inmenso Cervantes, que honra con su nombre este premio, hasta los más recientes de nuestros escritores, jóvenes y no tan jóvenes. Hasta hace poco aún se los consideraba literatura menor. Pero por fin en España se empieza a reconocer en el cuento, en el relato corto, el valor y la importancia que merece. Sobre la famosa crueldad de los cuentos de hadas, que por cierto no fueron escritos para niños, sino que obedecen a una tradición oral afortunadamente recogida por los hermanos de Grimm, Perrault y Andersen, y en España, donde tanta falta hacía, por el gran Antonio Almodóvar, llamado el tercer hermano Grimm. Me estremece pensar saber que se mutilan bajo pretextos inanes de corrección política más o menos oportunos y que unas manos depredadoras, imaginando tal vez que ser niño significa ser idiota, convierten verdaderas joyas literarias en relatos no solo mortalmente aburridos, sino además necios. Y aún nos preguntamos por qué los niños leen poco. Yo recuerdo aquellos días en Sitges, hace años, cuando algunas tardes de otoño venía a mi casa un tropel de niños y junto al fuego, como está mandado, oían embelesados repetir por enésima vez las palabras mágicas, érase una vez, y habían dejado la televisión para escucharlas. Yo no había cumplido los 11 años cuando estalló la Guerra Civil Española. Unos niños acostumbrados a no salir de casa si no eran acompañados por sus padres o la niñera, nos vimos haciendo interminables colas para conseguir pan o patatas. No es raro, pues, que yo me permitiera, años más tarde, definir a esa generación a la que pertenezco como la de los niños asombrados. Porque nadie nos había consultado en qué lado debíamos situarnos. Nadie nos había informado de nada y nos encontramos formando parte de un lado o de otro, tal como me confesó un día Jaime Salinas, hijo del gran Pedro Salinas. Yo ahora solo puedo recordar que el mundo se había vuelto del revés, que por primera vez vi la muerte cara a cara, en toda su devastadora magnitud, no condensada como hasta entonces en unas palabras, el abuelito se ha ido y no volverá, sino a través de la visión en un descampado de un hombre asesinado. Y conocimos el terror más indefenso, el de los bombardeos. Y aquellos cuentos, aquellas historias impropias para niños, acudieron en su ruta interna de niña asombrada como un aprendizaje atroz, mucho más atroz que los cuentos de hadas. En lugar de cuentos aislados, empecé a escribir entonces una revista de la que era editora, escritora y repartidora. Una revista a mano, que se pasaban unos a otros mis hermanos, mis primos, algún amigo. Había de todo, desde cuentos, por supuesto, que siempre acabaron con un continuará, del que yo aún no tenía clara noticia, hasta crítica de cine con sus correspondientes fotografías recortadas de alguna revista. Y recuerdo ahora cómo, en medio de aquel horror, qué encanto, qué maravilloso invento de la vida era para mí aquella llamada revistilla y todo lo que yo ignoraba, que sería lo que continuaría mañana. Entonces escribí mi primera novela, se llamaba Juanito y ocurría durante la Revolución Francesa. Pero pueden imaginar qué extraña Revolución Francesa relataba. Claro está, me la inventé. Pero algo tienen los inventos sueños, porque cuando durante la noche
Toda la casa dormida, acudía al huerto de mis hermanos José Antonio y José Luis y, ayudada por una linternilla de pilas, se la leía. Protestaban cuando yo decía, continuará, y eso quería decir hasta la noche siguiente. Entonces parecía llenarse de magia la habitación a oscuras de los niños asombrados, como cuando en cierta ocasión vi surgir, al partir un terrón de azúcar, en la oscuridad una chispita azul, algo que me reveló que yo sería escritora o que ya lo era. Con ello, solo quiero decir que aquella lucecita azul, aquel virus, no me abandonó nunca. Cuando Alicia por fin atravesó el cristal del espejo y se encontró no solo con su mundo de maravillas, sino consigo misma, no tuvo necesidad de consultar ningún folleto explicativo. Se lo inventó, como la música de papá. Ahora, tras estas desilvanadas palabras, ojalá haya logrado transmitirles algo de mi alegría, mi gratitud por la distinción que aquí me trae. Y me permito hacerles un ruego. Si en algún momento tropiezan con una historia o con alguna de las criaturas que pueblan mis libros, por favor, créanselas, porque me las he inventado. Muchas gracias. Un hermoso discurso, Paz, el de Ana María Matute. Ha recordado muchos momentos de su vida también, ¿verdad? Desde luego que sí, yo creo que a todo el mundo le ha encantado. Ahí está su emoción, que vemos realmente en su rostro. Ella estaba muy preocupada, pero yo creo, Ana, que lo ha leído lo mejor que ha podido. Ha sido como es ella, pues lleno de sensibilidad y lleno también de literatura. Yo creo que hay varios ejes que podríamos destacar dentro del discurso. La literatura como principal razón de su vida. El recuerdo de su infancia. Ella pertenece, lo ha dicho, a esa generación de niños asombrados, esos niños de la guerra y de la posguerra que tan difícil sin duda lo tuvieron. Y esas referencias también al Quijote, ese libro que ha dicho estos días, el primer libro que le hizo llorar. Sí, ha sido un discurso en el que ha hablado hasta de su muñeco Gorogó, que todavía la acompaña a todas partes. Ha dejado traslucir una vez más esa niña que vive dentro de ella. Muchas veces dice que se quedó en los 12 años en ese asombro.